Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y quien me acompaña en el encuentro de hoy es Dina Spitnalik. Dina, bueno, un gusto que estés hoy acá. Muchas gracias por la invitación. Ella es la autora de una novela llamada Escape de los Balcanes, una edición de Editorial Aguilar del grupo Penguin Random House, quien nos facilitó el material para la entrevista de hoy. Esta es una historia familiar. Es una historia familiar. Una historia que nos conecta con un pasado que tú empezás a descubrir sobre 1990. ¿Es así? Mira, capaz que empiezo a profundizar en esa época, ¿no? O sea, nosotros que somos hijos de sobrevivientes del Holocausto, o sea, crecemos sabiendo que somos hijos de sobrevivientes del Holocausto y que nuestras familias pasaron la guerra y que se salvaron. Lo que en esta generación es más complejo de saber a temprana edad es la mayoría de los detalles. O sea, no sabemos los detalles y el tamaño de las dificultades o de las penurias o de los riesgos de vida o de las tragedias que le pasan. Esa parte como que las familias, nuestros padres y abuelos trataban de no involucrar a los niños y tampoco de traer esos temas de vuelta, como que los pusieron en un cajón y lo dejaron cerradito y ese cajón no se abría. A veces vos tratabas de hacer alguna pregunta y te decían, ¿para qué? Déjalo ahí, no toquemos los temas. Sin embargo, tú te reuniste con tu mamá, con tu tía abuela y tomaste la decisión de registrar esas historias y filmarlo. Es verdad, es verdad. De grande ya, ¿no? Sí, o sea, claro. de grande de todos, ¿no? Es como que sí. te queda una necesidad y que yo creo que vas envejeciendo y te viene como que esa premura de ver que los mayores están partiendo y que los más chicos no van a saber los detalles de dónde vinimos, digamos. Entonces esa fue yo creo que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado familiarmente. Sin embargo, eso dio paso a otras cosas, porque eso dio paso, recibiste un mail que no esperabas tampoco. Sí, pero fue coincidencia, o sea, claro, ¿viste? Bueno, no existen, digamos, de repente las coincidencias, pero los tiempos fueron, es como que alineados, ¿no? Simultáneamente nosotros hacíamos este video y después llega este mail que dispara, también muy vinculado a la guerra, a lo que había quedado en Europa, que nos hace empezar a mover un montón de hilos para continuar esta historia. Para tejer esta historia, claro. Pero vamos a detenernos acá un segundo y también comentar que este trabajo es en coautoría con Alicia Escardó. Es verdad. Conocida escritora nuestra, que ha publicado mucho, sobre todo novelas juveniles. Es verdad. ¿Cómo fue trabajar en coautoría con alguien que ya tenía mucha experiencia en esto? Mira, mi relación con Alicia nace de una manera muy insólita, ¿no? Porque nosotros tenemos una amiga en común que cuando yo vuelvo de mi viaje a Europa, donde voy a hacer este recorrido, que fue el mismo recorrido que ellos hicieron para escaparse de los nazis, esta amiga me estaba siguiendo por las redes sociales y me dice, ay, cuando vengas que te quiero invitar a casa, que vengas a contarnos lo que pasó y a cenar, porque es increíble lo que les está pasando, porque nos pasaron muchas cosas durante el viaje, ¿no? Que están contadas en la novela. Y Alicia y su esposo eran parte del grupo de invitados que estaban en esa escena. Para ese entonces yo ya estaba empezando a buscar profesionales para trabajar con ellos y después que contamos toda nuestra aventura, todo lo que pasó, Alicia cuenta que su suegro era un soldado italiano que estaba a servicio, obviamente, del gobierno de Italia en los Balcanes, porque la influencia militar en los Balcanes de Italia era muy grande, ¿no? Y incluso su suegro cae preso y es enviado a campo de trabajo forzado cuando capitula Mussolini y Italia, y los nazis empiezan a perseguir también a los italianos, ¿no? O sea, los que no consiguieron escaparse, los soldados que no pudieron escaparse y volver hacia Italia o quedar escondidos, terminaron presos. Y eso también está contado aquí. Eso está contado. Porque surge una relación muy íntima o familiar, una amistad grande entre tu familia de refugiados en los Balcanes y oficiales italianos. Sí, sí. Hay una gran relación de mi familia con los militares italianos cuando ellos están escondidos en diferentes pueblos. Y la realidad es que a pesar que era un país que estaba con presencia militar italiana, claramente, y que Mussolini era un aliado de Alemania, la realidad es que los italianos no son bárbaros.
O sea, no son como los búlgaros. O sea, los búlgaros eran, muchas veces nosotros decimos peores que los nazis. Existe esa característica, sí. ¿No? Los italianos, vos convivías con ellos, o sea, había afecto real, se generaban vínculos y de hecho vos te sentías protegido. Vos sabés que ahí en la novela lo cuenta que, es más, el alerta de sigan moviéndose, porque acá ya no están seguros, viene de parte de un jefe italiano. Entonces, o sea, con Alicia así surge mi relación con ella. Yo digo, como no creo, como yo digo que no hay coincidencias, digo, que coincidas en la cena con ella, yo digo, no, a ver, te lo están poniendo, te están mandando una señal, acá tenés un profesional. Y ella en una de las novelas también había sido increíble porque ella tiene un personaje que es un niño serbio. O sea, digo, es como que demasiadas cosas coincidentes como para no mirarlo con otra mirada y ver que ella se pudiera sumar a este proyecto desde la parte profesional, ¿viste? De un escritor, un novelista, ¿no? Yo no soy, digo, yo vengo de otra área, o sea, quería contar la historia de mi familia, pero yo no soy una escritora profesional como es ella, ¿no? Sí, muchas veces las historias tienen que surgir. Y me adelanto a otra cosa, el libro tiene muchísimas fotografías. Tiene muchas fotos. De la época, que van contando cómo se componen esos núcleos afectivos, familiares, cómo se van relacionando unos con otros. Y es increíble porque uno va leyendo y va encontrando la foto, aquí está una foto como de un picnic con un oficial italiano. Bueno, esta foto es increíble porque esta foto cayó al mar cuando mis tíos se escapaban. En un barco que se cuenta acá esa travesía, esta foto junta con otras, si vos ves está medio desvanecida, porque se les cayó como que el paquete al agua, se les mojó y pudieron rescatarlo. Entonces, gran parte de las fotos que tenemos y los materiales que están compartidos en el libro, mi madre tenía varios primos, entonces cada uno como que rescató, tiene un poquito de algo de aquella época que heredó de sus padres. Entonces también a nivel familiar es como que estamos todos en distintos lugares del mundo, pero cada uno aportó el material que tenía para la novela y me parece que eso también la hace más grande, ¿no? O sea, la hace como que más disfrutable para nosotros. Sí, es increíble como, porque vas leyendo y vas viendo las fotos y es como que esas fotos no se perdieron nunca porque es como... Son los tesoros que te llevas contigo. Claro, en algún momento es como que hubieran dicho, queremos que no nos olviden, queremos estar allí. Queremos, bueno, a ver, sí. Y se llevan con ellos ese tipo de cosas, claro. O sea, de repente la gente dice, pero si llegaron con una mano adelante y otra atrás. Sí, pero las fotos venían con ellos. Sí, me parece que es eso, el recuerdo, o sea, el apego a la identidad y a la historia de uno, que es lo que primero que te llevas, ¿no? Sí, ¿no? Digamos que nos apartamos del libro, del tema literario, pero son esas situaciones que en la vida uno no sabe cómo encajarlas, porque son esta gente, tu familia y quienes se relacionaron en aquel momento y circunstancias muy penosas en la historia, vivieron esa incertidumbre, vivieron, creo que lo peor que uno puede imaginar, pero finalmente apareciste tú a contar la historia y no quedaron en el olvido. No quedaron en el olvido y en eso, mira, yo justo ayer compartí en las redes sociales una reflexión, no sé si tuviste oportunidad de leerla, donde hablo justamente de eso, porque estamos muy cerca del Día de la Madre y como que me había movido un poco el piso el tema de decir, bueno, yo creo que no hay mejor homenaje a mi madre y a la madre de mi madre y a la madre de la madre de mi madre, ¿no? Y a todas las madres las que lamentablemente perecieron y a las que pudieron salvarse, que contar su historia. Y yo soy hija de la última generación que vivió el Holocausto en primera persona, porque mi madre tiene 84 años y ya está, o sea, la próxima generación que le sigue ya no estuvo en la guerra, ¿no? Entonces siempre me preocupo en saber qué va a pasar de ahora en más. Y yo estoy convencida de lo que nosotros vamos viendo hoy por hoy, la negación y las manifestaciones que hay públicas, y cuando, mismo acá en Uruguay, ¿no? Cuando la gente sale en redes sociales a opinar o a agredir o a criticar, es por falta de información. Porque de la distancia es muy fácil hablar, ¿entendés? Pero también entiendo que no hay cómo educar. Entonces, a menos que vos seas parte de la comunidad, la otra parte hace sus deberes, nosotros tenemos que hacer los nuestros. Entonces encontré y celebro la forma novelada de contar la historia de una familia en el Holocausto, porque es fácil de leer. O sea, vos lees una novela con personajes reales,
con personas que eligieron vivir en Uruguay después de la guerra y armarse y construir sus familias acá, porque esa es la realidad. Mi madre se casa en Uruguay, ¿tá? Yo soy uruguaya, pero mi madre es yugoslava, ¿tá? Víctima del holocausto en los Balcanes. Mi bisabuela se la llevaron al campo de concentración de Treblinka. Entonces, no quita que probablemente mucha de la gente que trabajó conmigo, yo estuve al frente de una cadena de ópticas por casi 20 años, ni siquiera soñaba que yo era hija de un sobreviviente del holocausto. Entonces yo entiendo que nuestra misión hoy por hoy es educar al otro, y la mejor manera de hacerlo es a través de un libro, pero un libro que lo disfruten, no que lo vean como una secuencia de documentos compilados, que es muy valioso también, pero hoy por hoy, para conquistar a las nuevas generaciones, me parece que hay que ponerle nombre y apellido a la gente. Y vos viste que yo te comenté que nosotros los judíos transmitimos mucho las tradiciones a través de la gastronomía y de los aromas y de los sabores. Ese es el otro condimento que tiene el libro. Absolutamente, que además te enseña a cocinar, o sea, vos estás realmente en un espacio, estás en la casa de mis abuelos, o sea, estás viviendo lo que ellos van viviendo, y al final de la novela te encontrás con un pequeño recetario que te recompila todas las recetas que nosotros fuimos incluyendo durante la narrativa, ¿no? Sí, y más allá de eso, ya desde las primeras páginas del libro, cada situación que tú vas contando, vas narrando de esa incertidumbre que tenía, porque el libro comienza en el momento que con la guerra ya en desarrollo. Con la guerra fuera de Yugoslavia, claro, en desarrollo, sí. Y ellos considerando qué hacer, y mientras la mayoría se quedó donde estaba, claro. Salomón fue, mi abuela, sí, tuvo la visión de trasladarse hacia otra frontera, claro, claro, alejarse de allí. Sí, en realidad eran mi abuelo junto con mi tío abuelo y mi bisabuelo que decidieron emprender este camino, y para mí es importante destacar la participación de estas dos familias musulmanas, sí, que los ayudaron a esconderse, a instalarse, a moverse, porque claramente nosotros estamos en contacto con estas familias musulmanas, con los descendientes de ellos. Yo cuando estuve en el 2015 en Kosovo, estuve con ellos, en Dechan, sí. Ellos viven en Pristina, que es la capital de Kosovo, a pesar que ellos estuvieron escondidos en la guerra en Dechan. Y ahora yo estuve también con los descendientes de la familia albanesa, que hoy viven en Austria, y ya hay nietos, bisnietos. Y bueno, nosotros decidimos, me parece que también lo que hay que celebrar de la novela es esto, que nosotros, los descendientes de aquellos que en su momento se ayudaron mutuamente, decidimos estar en contacto y seguir en contacto, o sea, honrar todo ese sacrificio que tanto mis abuelos y sus abuelos y sus padres hicieron en su momento, arriesgando sus vidas, y después tuvimos oportunidad de retribuir cuando ellos estaban precisando también, cuando Albania estaba bajo un comunismo muy muy estricto, y una de estas familias también estaba pasando algún tipo de dificultad, y mi familia tuvo oportunidad de acercarse y ayudarlos. Y bueno, me parece que es importante destacar que nosotros decidimos continuar y mantener estos vínculos vigentes hasta el día de hoy. Entonces, esas son las cosas que la historia me gusta destacar, ¿no? O sea, sí, el libro hace dos caminos. Uno es tu recorrido, encontrándote con tu pasado, con los lugares donde se desarrollaron esas historias familiares, exacto, conociendo por dónde pasaron, y después los relatos. Absolutamente. Entonces el lector va viajando del presente al pasado. Siempre encuentra el, sí, capítulo referente a la guerra, y después lo ilustra el capítulo de la misma situación, pero ya traída al 2015, que fue, sí, cuando nosotros fuimos, y que ya éramos los descendientes, generando la misma vivencia que ellos, obviamente que no perseguidos, pero haciendo las mismas rutas que ellos, descubriendo todo lo que ellos habían pasado. ¿Y lograste traer unas piedritas a tu abuela? A mi mamá. ¿A tu mamá? A mi mamá, sí. ¿Aún estaba el aljibe? El aljibe estaba, increíblemente, esa casa donde ellos estuvieron escondidos en Kosovo, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, pero no sobrevive a la guerra de Kosovo en la década de los 90. Entonces hoy está hecha ruinas, por los bombardeos que hubo ahí y toda la movida militar que masacró esa región. Entonces yo le traje unas piedras a mamá, recordatorias de la casa de Dechan. Sí. Es increíble.
Y ahí se quebró. Claro. Ahí se quebró. Cuando le puse las piedras en la mano y le dije dónde eran, ahí lloró. Increíble, porque yo todo el relato, toda mi vida, todo, no, pero cuando le traje y le dije, ahí hubo como que... Y otra cosa increíble que nos pasó en el viaje, que en la novela está contado, es un encuentro vía Skype de mi tía, que es esta otra niña que tenés acá. Acá está mi mamá y esta es mi tía, ¿no? Que es prima hermana de mamá, pero está casada con la hermana de mi padre, entonces es mi tía y tía segunda, o sea, la tengo doblemente parentada. Y cuando estábamos en la casa de esta familia musulmana en Kosovo, cenando, que nos habían invitado a que viniera a la cena a la tía abuela mayor de edad, que había compartido la casa cuando ellas estuvieron escondidas con ellas. Las chiquilinas tenían 6 y 7 años y esta señora Nazaria tenía 14. Entonces del otro lado es la única que sobrevive de aquella época también, ¿no? Entonces hacemos una llamada de Skype y apenas se ven ella y mi tía, las dos se agarran la cara y se ponen a llorar. O sea, no tuvieron que decirse absolutamente nada. Se reconocieron al instante y fue tan impresionante ese momento. Y bueno, esa foto, esa captura de pantalla que yo, en el momento que las vi, apreté el botón, estaban hablando desde mi celular y está incorporada en la novela porque relata... creo que ahí es como que se desahogaron, ¿viste? 70 años de silencio, ahí se quebraron las dos. Y bueno, y eso te muestra que la guerra fue real, ¿no? Y que... ¿Por qué? Explícanos en breves palabras, ¿por qué la guerra, el holocausto de los Balcanes es poco conocido? Mira, el holocausto de los Balcanes tiene esa característica de que, por ejemplo, en el caso de Yugoslavia puntualmente, 98% de la población yugoslava fue exterminada. Entonces yo desciendo del 2% que se salvó. O sea, que es milagroso, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que pasó. Se murió casi el 100% de la gente, entonces no había quien contara sus historias. Y el 2% que se salvó está esparcido, muchos de ellos ni siquiera dicen que son sobrevivientes, porque eso es lo que pasó después de la guerra, temías persecuciones, entonces muchas personas o se asimilaron o directamente negaron su condición de judíos. Ahora están empezando a surgir relatos de esa zona, entonces hay muy poca información de lo que pasó en la región. Y tanto es así que, viste que en la novela yo comento que la comunidad judía de Skopje, ¿no? Que en Yugoslavia, los descendientes que se escaparon, que los que pudieron sobrevivir, le hicieron un juicio al Estado pidiéndole la restitución de los bienes de la comunidad judía que había sido exterminada. Y en Yugoslavia en Skopje hubo un terremoto en la década de 60 muy intenso que destruyó todas las viviendas. Entonces ese juicio fue ganado y el Estado le devuelve a la comunidad la tierra donde estuvo el barrio judío y un fondo de 20 millones de euros con la condición que sea aplicado para la construcción de un museo del Holocausto de memoria de las víctimas judías del Holocausto de Macedonia, que hoy existe, es uno de los museos del Holocausto del mundo. Y el primer director, digamos, presidente de ese fondo es el sobrino de Gracia, que es la que hizo el video. O sea, su sobrino, hijo de su hermano, es uno de los que movió esta acción para ganarle el juicio al Estado. Tú en algún momento de la obra defines la novela como una obra de humanidad y heroísmo. Y hay que leerla para darse cuenta. Hay que leerla para darse cuenta de lo que digo, pero habla de amistades, sí. Habla de valores, de gente que no midió las consecuencias de poner en riesgo sus propias familias para ayudar a los judíos que estaban en riesgo de vida. Y heroísmo habla de, yo siempre digo, mi abuelo está enterrado en San Pablo. Yo realmente después de todo este viaje y todo el recorrido, yo solamente tengo que pararme y rendirle homenaje porque uno entiende lo que son actos heroicos después de conocer en profundidad todo lo que tuvieron que pasar para sobrevivir. Y a mí también me gusta siempre comentar y decir y destacar en las entrevistas es que nosotros somos una sociedad fruto de inmigrantes. No, porque no somos descendientes de indígenas. Todos, si entras a remontar, sos descendiente de algún europeo de alguna manera, en la mayoría de los uruguayos. Y claramente todo descendiente de inmigrante
en la medida que tenga la oportunidad, debería de verdad ir a ver de dónde vino su familia y remontarse a los orígenes, porque desde el confort de estar acá sentado contigo, ¿viste? Calentito, en una divina librería, vivir en Montevideo, con seguridad, confort, con trabajo, con salud, con alimentación, con todo. No sabemos lo que les pasó, no sabemos lo que sufrieron. Mi tía siempre tenía un dicho que decía que el que no comió pan duro no sabe lo que es la guerra. Y cuando vos vas para Kosovo, como estuvimos nosotros, que la guerra pasó hace 20 años, ¿no? Porque la veíamos por televisión y cambiábamos de canal para ver la comedia, y ves los agujeros de cañonazos y balazos que todavía están ahí a la vista, ¿no? Es de donde ellos vinieron. O sea, te impresiona muchísimo por ese tipo de cosas, ¿verdad? Dina, vamos a dejar, creo que la novela tiene un mensaje y está aquí en pocas palabras. Y si me permitís, claro, lo quiero leer. Creo que esto resume lo histórico, lo afectivo, ese reencuentro, y lo que desde un principio este libro tiene, que son no solo las recetas del final, sino la presencia de la comida en cada situación difícil, como un bálsamo para la esperanza, digamos. Entonces Dina pone aquí: la cocina judía es un acto de amor, amor al prepararla, amor al servirla, amor a la tradición, amor a las costumbres. La cocina judía se caracteriza por pasar las recetas de generación en generación, por mantener viva la unión del pueblo a través de los años, a través de sus sabores. Transmitir las recetas familiares es una victoria cultural ante la guerra y la destrucción. Y creo que ese es el sentido de las recetas, de la presencia de la cocina que tanto describes en esta parte de la guerra que tú rescatás, del escape de los Balcanes. Dina, fue un gusto tenerte hoy aquí conmigo. Te agradezco muchísimo y espero que aquellos que elijan conocer a mi familia se sientan en casa cuando lean la novela. Y bueno, y aparte se deleiten con las recetas de mi abuelo, porque traté de elegir recetas que fueran muy fáciles para repetir en la casa para los no judíos. O sea, para que puedan disfrutar de los sabores de los Balcanes más allá de la religión y de la orientación que tengan. Sí, es otro acto de amor. Porque ya no queda propio en tu lugar. Lo estás brindando a quien lo lea. Mira, me ha pasado, si me permitís un segundo, que he recibido fotos de lectores que han hecho algunas de las recetas y me mandan la foto con la novela al lado para gente que no conozco, y yo creo que ese es el mayor regalo. O sea, el mayor triunfo de esta novela es exactamente eso. Es cuando la gente se conecta y disfruta y se siente parte de mi familia. Claro que sí. Amigos, ha sido un placer estar con Dina y acá. Espero que ustedes también hayan disfrutado de este encuentro con Dina Spitalnik y Escape de los Balcanes. Nos vemos en el próximo episodio de Tinta de Escritores.